Hola, bienvenidos a este episodio de Autismo de Verdad. Hoy vamos a hablar sobre el autismo en primera persona. Cada persona con autismo es única, como cualquier otro ser humano. Robert Nassef. Hola a todos, este es Diego Jonathan y hoy nos va a compartir un poco de su historia en esto que es autismo de verdad. Hola, un gusto estar acá. Diego Jonathan, para nosotros es un placer tenerte acá. Gracias primero que todo. Y entonces cuéntanos un poquito de quién es Diego Jonathan. Bueno, pues si me tengo que definir por lo que hago, pues ahorita en estos momentos, pues soy creador de contenido, soy ingeniero de sistemas, pero me dedico más a la creación de contenido. Soy una persona entre el espectro autista, fui diagnosticado con síndrome de Asperger hace ya 15 años, bueno, en el año 2008. Cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Cómo fue la infancia de Diego Jonathan? Bueno, fue una infancia compleja, empezando porque por poco casi ni nazco, porque mi mamá, cuando yo nací, hizo preeclampsia, nací de 6 meses y medio de gestación, me tuvieron que tener 2 meses, como un mes, o bueno, no recuerdo, mamá la que sabe mejor en la incubadora, pero estuve ahí un largo tiempo. Mamá dice que es un milagro que hubiera nacido porque ella casi se muere y parece que casi nos vamos los dos. Mi infancia pues aparentemente era normal, excepto que a mí me costaba pues relacionarme con las personas, hacer amigos, me costaba mucho seguir las instrucciones de los maestros. Y mamá sí notaba que había algunas habilidades en las que yo tenía algún retraso, o sea, como que no tenía las mismas habilidades motrices que los demás compañeros, como que en ocasiones era muy quieto. También notó algunas cosas, por ejemplo, que había ciertos alimentos que no toleraba, que había ciertos estímulos que me molestaban, que siempre quería estar con la misma ropa. Y todo esto mamá la empezó a notar pues cuando comencé a ir al colegio. Estoy hablando hace más de 30 años. Pasé por 4 colegios diferentes. O sea, entraba a un colegio y al poco tiempo pues los maestros no sabían qué hacer conmigo y pasaba a otro y así pasé por varios colegios. Esto fue como a los 6, 7 años. Y fue también en esa época, pues cuando mi mamá le sugirieron llevarme a terapia o llevarme al psicólogo a ver qué era lo que pasaba. Al principio me han diagnosticado un retraso psicomotor. Creo que en esa época no me diagnosticaron autismo, pues porque que diagnostican autismo era personas con retraso mental, problemas severos de comunicación y a pesar de que en el colegio me iba mal, a pesar de que no tenía amigos, no sabía cómo relacionarme, desde muy pequeño empecé a notar, bueno, empecé a tener como algunos temas de interés, como por ejemplo la astronomía, de muy pequeño ir a libros de los planetas, del cuerpo humano, de todo eso, tanto que cuando tenía, bueno, unos 9 años, mi mamá me regaló una biblioteca de astronomía y cuando yo tenía 12 años me regaló un telescopio y pues yo me dedicaba a observar el cielo. De hecho, yo aprendí a manejar también el telescopio que yo dedicaba noches así a observar, bueno, a ubicar en el cielo los planetas. También pude ver aparte de los planetas algunos cúmulos estelares, algunas nebulosas, aunque bueno. Otro tema de interés que tuve en esa época muy fuerte fue el tema de la religión. Me obsesioné mucho con la Biblia hasta el punto en que me la leía de principio a fin, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo tenía una interpretación muy literal de la Biblia. Tanto que hasta tengo una anécdota muy graciosa. Recuerdo que un día había leído una parte en el libro Levítico que decía, el hombre que eyacule será impuro y todo lo que toque quedará impuro. Y yo recuerdo que al otro día yo llegué al colegio y le dije a mis compañeros, compañeros, nadie me puede tocar porque estoy impuro. Si alguno de ustedes me toca, quedará impuro. Mis compañeros se echaron a reír y dijeron, ¿cómo así, Diego? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Y yo les dije, miren, es que miren lo que dice aquí la Biblia. Y bueno, total se echaron a reír.
La cosa llegó hasta tal punto de que, bueno, en esa época pues me tuvieron que llevar a psicología porque como que me estaba saliendo la realidad. O sea, ese ha sido, digamos, uno de mis rasgos muy marcados, mis temas de interés. Que cuando yo me meto en un tema, puedo durar bastante tiempo, digamos, investigando ese tema, leyendo cosas, pero es más que nada un interés en solitario. Quería Vale. preguntarte algo. ¿Hubo algún momento en el que esos intereses hayan cambiado? O digamos que, bueno, sé que el tema que nos contabas ahorita religioso, pues lo cortaste un poco y pudiste, digamos que, pasar a otro tipo de intereses, pero por ejemplo el tema de la astronomía, que es un tema, pues también es muy amplio y es muy interesante. ¿Sigue siendo un tema de interés o evolucionan o van cambiando con el tiempo? En mi caso, por ejemplo, mi hijo también está dentro del espectro y está diagnosticado Asperger, pero, o sea, tiene dos intereses particulares, los dinosaurios y los animales del mar. A veces me pregunto, ¿será que en algún momento va a dejar de gustarle esto o toda la vida le va a gustar? Entonces, no sé, escuchándote, pues me gustaría saber cómo lo ves tú, Diego Jonathan. Pues con el tema de la astronomía todavía me sigue gustando. Una de mis metas, digamos, en esto de la astronomía es fotografiar la mayor cantidad de objetos del catálogo de Messier. Es un catálogo que incluye nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, pero, o sea, yo quiero es tomar fotos de todas esas cosas, fotos propias y compartirlas en mis redes sociales. A ver, qué es lo otro que ha pasado? He desarrollado nuevos intereses con el tiempo. Por ejemplo, otra de las cosas que me gusta es la informática y eso fue lo que me llevó a estudiar ingeniería de sistemas. Desde que tuve el primer computador, digamos que me obsesioné con eso. De hecho, cuando compraron el primer computador, al poco tiempo tuvieron que mandarlo a arreglar porque yo lo desbaraté. Pero lo bueno fue que yo después aprendí a arreglarlos y más o menos desde los 14 años, pues he arreglado computadores. Dime. Diego, una pregunta ya que hablas de los 14, que es una época de la vida a veces medio compleja. Supongo que todos sus retos y que todas sus cosas buenas. Evidentemente es una época de cambios, es una época en que uno deja de ser niño y se convierte en adulto. Aunque pienso que ese punto va más ligado a las experiencias, claro, porque ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta, pues, que muchos adolescentes, digamos, a los 14 15 años ya empiezan a hablar de tener novias, de hacer salidas con amigos. Yo no tuve la oportunidad de hacer eso, o sea, yo era considerado un nerd. Precisamente por esa palabra, por la palabra nerd, fue que yo descubrí que esto del Asperger. Leí un artículo en Wikipedia que decía, algunos nerds pueden tener una condición asociada llamada síndrome de Asperger. O sea, fue una época en que yo me hice más consciente de las diferencias. O sea, digamos, si a los 6 7 años tenía un atisbo de ser diferente, en la adolescencia esto, digamos, esta conciencia de ser diferente fue en aumento y llegué a tener problemas de autoestima. Digamos que uno intenta como encajar en un grupo y uno no es capaz. Entonces, al no poder encajar, pues te sientes solo y en algún momento puedes llegar a pensar que tú eres menos que los demás, que eres una persona defectuosa. Llegué incluso a tener ideas suicidas y cosas así. O sea, que una de las cosas que más se puede afectar cuando nos damos cuenta de la diferencia es la baja autoestima. O sea, ¿por qué? Porque tú te das cuenta que los demás tienen amigos, salen con ellos, tienen novias, o sea, como que los demás hacen su vida y tú no. Eso es como la percepción que tienes. Y si no tienes un diagnóstico, es peor, porque tú sabes que te pasa algo, pero no sabes lo que es. O sea, fíjate que me pasó algo muy curioso, que cuando yo descubrí esto del Asperger, pues yo lo primero que hice fue contárselo a otras personas. Y hubo personas que me dijeron, ay, Diego, no inventes, usted no tiene nada, usted lo único que tiene es una timidez extrema, usted lo único que necesita es salir más. Yo sabía que ese no era el caso, porque por ejemplo en la adolescencia, mi hermano sí es muy neurotípico, mi hermano sí tenía bastantes amigas, salía con ellas, salía con amigos, o sea, yo me comparaba con mi hermano y mi hermano era como lo contrario a mí. Entonces eso, digamos, al tener un hermano muy neurotípico, o sea, que esa conciencia de ser diferente se intensificara más. Y mi hermano pues intentaba ayudarme, o sea, cuando yo tenía unos 17 18 años, pues a veces mi hermano me sacaba, o sea, me decía, bueno, Diego, vamos a ir a tal lugar y todo, pero nada, o sea, qué era lo que pasaba? Que yo tendía siempre a hablar de mis temas de interés, o sea, yo podía iniciar una conversación,
pero ando un monólogo, por ejemplo, sobre Marie Curie, sobre cómo descubrió el radio, o hablar sobre William Herschel y todos los objetos que él descubrió en el cielo. ¿Y qué era lo que pasaba? Que rápidamente me di cuenta que al resto de personas ese tema esos temas no les interesaba. Entonces me pasaba eso, que yo leía muchos libros de astronomía y esas cosas, pero yo me sentía solo porque sentía que sabía un montón de cosas, pero no tenía nadie con quien hablarlas. Y si intentaba hablar de eso con una chica, lo que conseguía era que se aburriera. Esto que dices me parece súper importante porque hay una mala percepción del autismo de es que están en su mundo y la realidad no es así, la realidad es que tú estás en este mundo, lo que pasa es que tú lo percibes o tus intereses son diferentes y eso hace que sea más difícil, digamos, que poder socializar, pero no quiere decir que no te interese socializar como tal, ¿no? No es que no te interese de pronto tener un grupo de amigos o lo que tú dices, hablar con otras personas, sino es realmente pues que hay unos intereses particulares que limitan un poco también esa parte social, pero no es algo como que no se busque. Hay una diferencia y lo que tú acabas de decir es súper importante. Yo voy a decir lo mismo porque eso tiene que ver mucho con eso, con la idea de es que están en su propio mundo y es allá y es que por eso no logramos conectar. Y yo decía, Diego y yo hubiéramos sido súper amigos porque desde que yo era niño me encantaban los telescopios. El tema es que, claro, lo que tú dices de los neurotípicos, nosotros tenemos también nuestros gustos y nuestras preferencias y uno lo mira así y uno cuando sale a socializar habla de otras cosas que casi siempre son las mismas. A veces ni, ahorita con el tema de los celulares, a veces ni siquiera hablamos. Entonces, eso pone en la balanza y nos pone a mirar sobre si eso que tú nos cuentas y la imposibilidad o la dificultad de socializar, sino siempre pensamos que es de una sola y de pronto a ti también te vendieron esa idea y es de una sola y de esta manera, y muy seguramente si hubieras tenido un círculo social, de pronto con la información que tú tenías hubieras encajado perfecto. Estos gustos y estas preferencias desde la infancia ¿son barreras o son posibilidades a lo largo de la vida? Si me preguntan a mí como educador especial, son todas las posibilidades del mundo porque a lo largo de la vida he descubierto que todos las tenemos. Y ese es otro mito que hay que empezar a derrumbar. Todos las tenemos, todos tenemos preferencias, todos escogemos. Lo que pasa es que aquí están señaladas especialmente desde la literatura hace muchos años y desde las creencias y desde los paradigmas de viven en su mundo. Entonces, eso creo que es una enseñanza de este trocito de tu vida que nos cuentas y es algo que me comprometo a trabajar en mi carrera de ahora en adelante cada vez que hable con familias, es que los gustos y las preferencias no tienen que ser tan marcados ni tan satanizados como algo negativo, sino como una posibilidad enorme para conocer y para disfrutar del diálogo de otra persona. Entonces, cuando quieras, hablamos de planetas. Yo quería agregar ahí una cosa respecto a eso de que las personas con autismo viven en su propio mundo. Mira, yo me he dado cuenta de que las personas con autismo viven en su propio mundo, también aplica a los neurotípicos hasta cierto punto. Porque si tú coges una persona cualquiera, tú qué vas a ver que lo primero, lo que el mundo de esa persona que son sus intereses particulares, su familia, sus hijos, si tiene, su pareja, si la tiene, y ya. Si a la persona, digamos, no le interesa cierto tema, va a valer igual también que lo que yo he visto que pasa con los neurotípicos, pues se interesan por cosas más sociables. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que hay con los temas de interés restringido? Una persona neurotípica que le gusta la astronomía, tú le empiezas a hablar de astronomía y puede que al principio te escuche, pero a la hora ya está cansada. Pero ¿qué pasa? Una persona con autismo puede querer hablar de lo mismo todo el tiempo. Ahora hay otra cosa que también quiero mencionar que afecta mucho la capacidad de socializar en las personas con autismo y es el tema de la teoría de la mente. Fíjate que cuando yo me enteré que pueda tener Asperger, pues al principio no estaba, digamos, como muy convencido porque yo decía esto puede ser una fobia social, esto puede ser una timidez, porque eran personas que me decían eso. Realmente yo me di cuenta que hay un déficit neurológico que hace que tú tengas más dificultades para captar las señales sociales. Lo que es el lenguaje no verbal, lo que es, digamos, interpretar dobles sentidos. Digamos, a mí yo cuando hablo con alguien, muchas veces yo no soy capaz de mantenerle la mirada.
Si a mí me toca concentrarme mucho en lo que la persona está diciendo, analizarlo, pero mi mente está al 100% en eso. En cambio, yo he visto que hay personas que mientras hablan con alguien pueden hacer un montón de cosas al tiempo, o sea, son multitasking. Bueno, aparte de que yo tenía dificultades reconociendo rostros y todo eso, descubrí que tengo algo que llama prosopagnosia. Prosopagnosia es que a ti te cuesta reconocer a la gente por sus caras, o sea, y así como me cuesta recordar las caras, me cuesta mucho, digamos, procesar lo que son señales sociales. Llega un punto en que mi mente no es capaz de procesar todo lo que la gente está diciendo y todo eso se convierte en ruido blanco, o sea, ¿y sabes cuál es la dificultad más importante con la teoría de la mente? Como tener en cuenta lo que la otra persona está pensando. Cuando tenía 13 años y me obsesioné con la Biblia, yo creía que lo que yo pensaba sobre la Biblia era lo mismo que creían los demás. O sea, que si yo leía un pasaje y yo llegaba a una conclusión, yo pensaba que todos los demás llegaban a esa misma conclusión. O sea, digamos, fue como a los 13 años que empecé como a darme cuenta que las demás personas pensaban distinto a mí. Y fíjese que todavía me tiende a pasar, pero entonces hay una parte de mí que, digamos que cuando yo converso con alguien, me tiene que decir, Diego, tienes que escuchar a esa persona, tienes que establecer qué es lo que piensa. Porque si no, ¿qué pasa? Esa persona puede llegar y contarme una historia. Es cuando yo empiezo como a analizar, a decir, ah, esta persona le dijo esta porque piensa esto de la otra, porque tiene tal intención, porque sea esto, porque sea, o sea, digamos en mi mente para entender esa situación social, yo tengo que empezar como a armar un rompecabezas. No es un ejercicio inconsciente, sino que tengo que analizar cada cosa. Cuando yo era niño, a mí me gustaba mucho esta película de Volver al Futuro. Y yo me sabía de memoria muchos detalles de esa película. Por ejemplo, cuando pasaba lo de la revista esta, el Almanaque 1955, o sea, yo no entendía por qué George McFly estaba tan empecinado en qué hace con ese almanaque. O sea, yo no le encontraba, o sea, a mí me pasaba que yo veía una película y no entendía la trama. Y más tarde descubrí que eso era un problema a la hora de entender a las personas. Es el problema que crea la teoría, la falta de teoría de la mente al socializar, que básicamente tú captas, digamos, muchas piezas sociales, pero esas piezas quedan en tu mente como si estuvieran fragmentadas. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que a ti te pueden engañar, te pueden decir mentiras y todo, y tú no te das cuenta. Sí, exacto, como por pedazos, pero no todo el paisaje, pues. Claro, las dificultades en la teoría de la mente es que es como si hablaras con alguien y se te fuera el sonido por momentos. Entonces, como tú Sí, dices, el mensaje llega fragmentado. Al momento de unirlo, porque el cerebro hace eso, te llega una información que está cortada. Y es ahí donde tu cerebro mismo te está diciendo, no entiendo esto que me está pasando porque nada concuerda. Y lo que tú haces, más o menos, es el proceso que uno haría con una persona que tiene la posibilidad de, digamos que, de desarrollar o de ampliar el tema de la teoría de la mente, que es tratar de comprender la intención del otro, el mensaje completo, sus expresiones, y es unir el pedazo que hace falta. Es ahí donde hay tanta confusión, porque realmente lo que genera es mucha confusión, que es lo que te pasa con Volver al Futuro. Entonces uno llega y dice, pero ¿por qué se regresó? ¿Pero por qué quiere ese almanaque? Y es que hay una sí. información que no está completa y uno cuando ya vuelves y te regresas y vuelves y construyes la historia, dices, ah, ok, ahora sí creo saber qué es lo que está pasando. Mira que a mí un tipo de historias que me ayudó a entender un poco más de esas tramas fue leer las novelas de Isaac Asimov. No sé si sepas quién es Isaac Asimov. Fue un divulgador científico y él así como escribía libros de astronomía, también escribía novelas. Y una serie que me gustó mucho es la serie Lucky Star, el ángel del espacio. Entonces había una parte donde, digamos, están en el cinturón de asteroides y había como una banda así de naves en el cinturón de asteroides que se apropia de los asteroides, porque eran asteroides que tenían minerales muy específicos y todo. O sea, yo he entendido situaciones sociales cuando hay detalles muy concretos, por ejemplo, y cuando es un lugar muy concreto, por ejemplo, en este caso el cinturón de asteroides y todo eso. O sea, cuando hay detalles así a cosas muy concretas, me es más fácil entender la historia, así son detalles muy abstractos, porque me cuesta imaginarlos. O sea,
O sea, yo para entender una historia tengo que visualizarla, crearme en mi mente como una película. Si no, no soy capaz de entenderla. Hay una cosa que nos gustaría que nos contaras y es, tu diagnóstico llega a los 21. ¿Cómo es Diego antes y después de ese diagnóstico? ¿Qué cambió? Les voy a contar una anécdota graciosa que eso ilustra un poco mis dificultades, que tenía. Resulta que cuando yo estaba en la universidad, digamos, de los compañeros de universidad, yo era el que tenía las mejores notas, a mí iba muy bien en lo que era programación y todo, entonces otros compañeros de universidad me buscaban a mí para que yo les ayudara a hacer las tareas. Y entonces yo tenía, digamos, varias amigas y amigos, entre comillas, digo entre comillas, ¿por qué? Porque eran personas pues que me hablaban y se relacionaban conmigo, pero solamente para eso, ¿sí? O sea, para que yo les ayudara con los trabajos y todo, pero no eran amigos así en el sentido de personas que me dijeran, Diego, vamos a salir, o personas con las que yo les contara mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Un día mi hermano se ganó unas boletas para ver esta película de Superman el regreso. Yo le dije, ah, yo quiero verla. Y mi hermano me dijo, sí, Diego, eh, le regalo la boleta, pero con una condición. Y yo le pregunté, ¿cuál? Pues tiene que invitar a una de esas compañeras de universidad suya. Dile que tú la invitas a ir al cine y vas con ella a ver la película. Bueno, hasta el momento, hasta ahí el reto que me puso mi hermano parecía que estaba fácil. Lo siguiente fue lo que mi hermano me dijo que hiciera después. Mi hermano me dijo, bueno, Diego, pero cuando estés en cine con la chica, lo que vas a hacer es que la vas a tomar del brazo, le vas a echar así el hombro por encima. Y ahí sí fue cuando yo pensé, uy, no, esto está muy difícil. Creo que es más fácil ver las lunas de Júpiter a través de un telescopio que hacer eso. Fue lo que yo pensé. Pero dije que sí, que lo iba a intentar. Le dije a la chica, ella aceptó la invitación a ver la película y en el cine puse en práctica lo que mi hermano me dijo y esta chica se emputó conmigo, se cruzó de brazos así, no me habló más el resto de película. Pasó una cosa muy interesante, que cuando la chica se cruzó así de brazos y miraba toda seria, yo pensé que se cruzaba de brazos era porque tenía frío, porque en los cines hay aire acondicionado. Después, más adelante, leyendo esto, las señales del lenguaje no verbal, me di cuenta que cuando una persona hace esto de cruzarse de brazos es porque tiene una actitud como a la defensiva. No entendía qué había pasado, o sea, ni por qué había reaccionado así, no entendía nada. Pero entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que socializar a veces se convierte como en algo parecido a jugar Buscaminas. No sé si ustedes han jugado el juego Buscaminas. O sea, yo conocí a alguien y yo andaba como con muchos nervios, nervios de embarrarla, de hacer algo mal. Claro, ese pensamiento, digamos que más literal, esas situaciones en las que a veces es difícil leer, ¿no? Que de por sí es difícil a veces leer para una persona neurotípica, pues mucho más para ti. ¿Y qué sigue? ¿Cómo digamos que enfrentas un poco ese diagnóstico? ¿Qué retos vienen también a partir de eso? Y bueno, ¿y qué construyes? Porque sé que ahorita pues tienes tu canal de YouTube, das charlas también, digamos que sobre el tema. Entonces, ¿cómo va evolucionando ese Diego Jonathan antes y ahora? Ahora, tener el diagnóstico fue como armar un gran rompecabezas. Haz de cuenta que tengas un rompecabezas de 1000 piezas. Cuando tú has armado más de la mitad del rompecabezas, tú empiezas a ver como un patrón, ¿sí? En el rompecabezas. Entonces, digamos que si mi vida era como un gran rompecabezas, el diagnóstico me permitió como encajar piezas más rápido. Me di cuenta en qué áreas tenía que trabajar, me di cuenta que tenía que estudiar el tema del lenguaje no verbal. Entonces, por ejemplo, me ayudó mucho verme una serie que se llama Lie to Me. Es de un detective que atrapaba criminales y a través del lenguaje no verbal decían si estaban mintiendo y todo eso. Me ayudó, pues, por un lado, a conocerme mejor a mí mismo. O sea, no solamente, digamos, a conocer más mis limitaciones, sino también a conocer en qué áreas era fuerte y podía destacar. Entre los primeros libros que leí el tema, me ayudó mucho leer los libros de Temple Grandin. No sé si sepan quién es Temple Grandin, también los de Donna Williams. Temple Grandin es una mujer autista
que hizo un doctorado en ciencia animal y ha escrito varios libros de autismo. Ella en sus libros explica cómo son sus procesos mentales y todo, y cuando leí el libro de Pensando en Imágenes, yo me identifiqué con ella, o sea, me di cuenta que era igual. Donna Williams me ayudó a entender cómo es esa lucha interna que tenemos las personas con autismo cuando llegamos a la adulta. A ver, porque cuando llegamos a la adulta, las personas con autismo nos enfrentamos a un dilema. El mundo quiere que actuemos y nos portemos como personas neurotípicas. Entonces, el dilema consiste en que tú tienes que camuflarte, tienes que ocultar como parte de lo que tú eres. Y hay otra versión tuya que es tu yo real. Después de que me gradué como ingeniero de sistemas, pues yo tuve problemas para conseguir empleo, o sea, iba a entrevistas de trabajo, me decían, sí, Diego, en la otra semana lo llamamos y luego no pasaba nada. Y bueno, entre todo eso, pues surgió lo de ser youtuber también, pero hubo un conflicto con eso. Hubo personas que me decían, no, Diego, no haga eso de hacer videos hablando de autismo, no le vaya a contar a los demás que tú eres autista, porque la gente te va a rechazar, te va a dejar de hablar. Y efectivamente eso pasó, digamos, cuando yo recibí el diagnóstico, ¿yo qué hice? Yo a los que creía que eran amigos, les hablé de mi diagnóstico, les dije, miren, es que me diagnosticaron esto, y ¿sabe que hicieron varios? Varios me dejaron de hablar, se alejaron. En cambio, fíjate que el tener el diagnóstico me permitió conocer a otras personas con mi condición, y ahí sí fue cuando empecé a ser amigos y amigas de verdad. He conocido personas con las que he conectado como un nivel más profundo. O sea, no he tenido que delante de estas personas fingir ser lo que no soy. O sea, sino que yo pueda mostrarme como soy realmente, más que nada. Diego, si pudieras Dime. darle un consejo a las familias, ¿qué es lo que les aconsejas a ellos? Para que estos niños y niñas puedan llegar a tener lo que necesitan según tú y tu historia. Es difícil decirle a otro que haga lo mismo que yo porque cada persona es distinta. Cada persona es un mundo, pero lo que sí puedo decir en términos generales es que es importante dar herramientas a la persona con autismo, herramientas para que pueda entender cómo funciona el mundo. No hay que caer en la sobreprotección porque ese es otro error que he visto que cometen muchos papás, que como que se casan con la idea de que, es que como mi hijo es autista, eso mi hijo no va a poder hacer nada. Entonces, yo pienso que lo importante es mostrarle a la gente y a estos papás también y que esa persona pueda tener una vida que le aporte significado y que esa persona pueda aportar valor a los demás. Eso es importante. ¿Por qué? Porque una de las necesidades básicas de todo ser humano es sentirnos útiles. Si tú lo que estás haciendo en tu vida no es algo que te haga sentir realizado de alguna forma, que sientas que hay un objetivo, un propósito en tu vida, tú acabas deprimido. O sea, es lo que he aprendido con todos estos años. O sea, eso de cara a que esa persona pueda ser feliz y tener una vida plena. Yo creo que el mensaje iría por ahí. Muchas gracias, Diego, Jonathan, por esta conversación. Creo que ha sido súper enriquecedor escucharte, incluso para nosotros. Bueno, en mi caso, yo que soy mamá de dos niños dentro del espectro, pues a veces es difícil, o sea, a veces es difícil, pero creo que escuchándote sigue dando muchas claves de, bueno, cómo lo ves, cómo ves ese mundo de pronto lo que hablamos ahorita por piezas y cómo yo puedo ayudarles también a construir un mundo o ese rompecabezas, como decimos, ayudarle a poder armarlo, ¿no? De alguna forma, darle algunas herramientas. Fíjate que hay una cosa muy interesante que quería agregar y es que es muy importante enseñar a una persona con autismo cómo a recorrer su propio camino. Muchas veces un error en el que, bueno, pueden caer algunos papás es como en querer vivir por ellos o como vivir a través de ellos, como decir, uy, no, yo tengo que hacerle esto y esto a la persona porque probablemente solo no va a poder hacerla y resulta que no, o sea, si eso no se le enseña a la persona, pues la persona va a sentir que todos los demás están tomando decisiones por ella y que la vida de ella la controlan otros. Entonces la persona va a sentir que no tiene control sobre su vida y una de las cosas que más llena ansiedad a una persona con autismo es eso, sentir que no tiene el control. Tener el control de algo implica también una responsabilidad, que cada acción, que cada cosa que haga tiene una consecuencia.
eso también es una oportunidad de enseñarles a personas habilidades sociales. O sea, yo a veces he hecho cosas que están mal y que nadie me ha explicado por qué están mal. Me he tenido que dar cuenta, digamos, así, como lo que me pasó con la chica en el cine. Tuve que tener esa experiencia para aprenderla. Entonces, ese conocimiento significa también control sobre su vida. También es importante mostrarle a la persona con autismo, felicitarla cuando logra algo, cuando algo le sale bien, también, porque a nosotros muchas veces nos regañan, nos castigan cuando hacemos las cosas mal, y sin embargo, cuando las cosas salen bien, pues hace no hay nadie que nos diga, Oye, lo estás haciendo bien". O sea, a veces necesitamos ese tipo de retroalimentación, porque también si estamos haciendo las cosas bien, eso nos anima a seguir. Así es, Diego, y yo creo que de todos estos consejos y todas estas experiencias que nos contaste están también impresas en tu canal, así que, ¿cómo podemos encontrarte y para estar conectados? Bueno, el canal lo pueden conseguir en YouTube como A lo Aspergiano, así se llama. También estoy en Facebook, Instagram, TikTok. También estoy en Threads y también hay una página web, un website llamado aloaspergiano.org. El lugar donde me mantengo más activo es en YouTube. En YouTube publico videos todas las semanas y todos los días publico cosas en Facebook, Instagram y TikTok. En cualquier lugar se llama Aloaspergiano. Es más, si entran a Ok, Google, buscan Aloaspergiano, ahí les sale. Súper, listo, Diego, Jonathan, muchas gracias por contarnos tu historia, por compartirla, porque ha sido súper enriquecedor esta conversación y entender un poco más y ponernos en tus zapatos y sobre todo en tu cabeza, más que todo, en la forma en la que tú procesas la información. Creo que eso es súper útil para todos los que tenemos personas dentro del espectro y que, bueno, a veces no, también nos encontramos nosotros en una encrucijada de no sabemos qué es lo que le pasa o qué es lo que quiere porque de pronto no nos ponemos en esa mente y en esos detalles que ustedes tienen. Entonces, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Y bueno, ya a la gente que nos escuche, pues para que te siga en el canal y siga aprendiendo mucho más de ti. Vale, muchas gracias. Síguenos en Instagram y Facebook como Autismo de Verdad y envía tus dudas, comentarios y sugerencias a autismodeverdad@gmail.com. Autismo de Verdad, un podcast original de Edwin Benavides y Lina Leaño.